Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor.
en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada que se reúne con nosotros juntamente desde las naciones en los lugares celestiales. Bien dioses, estamos en los mejores tiempos de la historia disfrutando nuestra herencia, declarando que estamos completos, que no nos hace falta nada, que en todo estamos suplidos y manifestados abundantemente. Nos declaramos dioses. Hoy tenemos un tema maravilloso. El tema es cómo la historia es el fundamento que nos sirve para el tiempo de la transformación. Dios dijo que la historia sirve para ejemplo. Por lo tanto, ese ejemplo que nos dio la historia es la que nos tiene en el tiempo de la transformación, gozando y disfrutando de lo que está escrito para nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros. Así es que vamos a avanzar. Tenemos un clip precioso también donde Jesucristo hombre nos dice que la transformación todavía falta un poco, porque en esa transformación es donde veremos las cosas hermosas y maravillosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que oigamos el clip, por favor.
Entonces quiere decir que nosotros somos gente que tenemos un poder muy grande. Lo único que ese poder tiene que ir regulándose por causa de que ese poder está en un cuerpo de barro, en un cuerpo que todavía está en estado de corrupción. ¿Y qué sucede? Que esa corrupción anula, no te deja ver en sí todo lo que tú posees como evangelio. Te está estorbando. Y por eso la transformación hay que esperar un poquito más. Porque el poder, no estamos hablando aquí de cualquier poder, estamos hablando del poder de Dios, el poder del reino. Ahora, ¿por qué no está trabajando más? Por tu humana condición. Y tú sabes cuál es el problema. Y es un gran problema. Que si tú no avanzas y desarrollas y le pones tu interés al poder de Dios, entonces el cuerpo corrupto se aprovecha y te afecta más si tú no lo afectas a él con tu poder. Bien, dioses, entonces bien clarito el clip de nuestro Padre. Nuestro Padre nos hace un llamado en aquel tiempo a desarrollar el evangelio espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque Él habla de que tenemos una condición humana que pelea, que choca contra el poder del Espíritu. Hay un gran poder en nosotros. Pero mientras tengamos una condición humana, ese poder no lo vamos a poder manifestar. Por eso dice, la transformación debe de esperar un poco más. ¿Por qué Jesucristo hombre dice eso? Porque cuando llegara la transformación, se terminaría la corrupción de la carne y por lo tanto, entonces se iba a manifestar el poder de Dios en toda su dimensión. Entonces ahí ya no habría nada que contrarrestara el evangelio, sino al contrario, el evangelio iba a llevar nuestras vidas hacia donde Dios las quiere llevar. El Dios vivo a través de esa palabra nos lleva. ¿Y a dónde es donde nos lleva? Pues de gloria en gloria, a disfrutar cada vez más la herencia. ¿Será limitada la herencia que Dios nos dio? No. Esa herencia es grande, diga, es grande. Por eso nosotros ahora tenemos que disfrutar todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Solo que eso es lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, que es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Así es, Dios es precioso. Si preciosa amada, usted está viviendo los mejores tiempos de la historia. Está viviendo en la época de la transformación, donde estamos transformando nuestro cuerpo para que así sea nuestra mente, para que así sea transformado nuestro cuerpo. Muy bien, dioses, entonces vamos a avanzar hoy con el tema precioso que tenemos para este día. Entonces, el tema lleva por título el testimonio conforme a la historia. Fíjese, la historia sirve de fundamento para entender lo que es la transformación. Por eso la historia es sumamente importante, porque Dios siempre ha tratado en todos los tiempos con lo que está escrito. Lo único que es que a eso que está escrito le da un conocimiento especial para sus escogidos, para que puedan discernir, para que puedan tener la revelación de lo que Él quiso decir en lo que está escrito. Muy bien. Entonces la historia nos sirve para ver cómo sucedieron las cosas a través de lo que se vio. No si se cree o no, sino como está escrito. No es cuestión de creer o no creer, es cuestión de que si está escrito
Y hay revelación de esa escritura. Así es. Así como Él hizo todo, así son las cosas. Muy bien, todos, sin excepción, han enseñado de acuerdo a lo que está escrito en las diferentes dispensaciones. Por ejemplo, Jesús de Nazaret decía, escrito está. Jesucristo, hombre, decía, creí, por lo cual hablé conforme a lo que está escrito. Y el Dios vivo, pues de la misma manera, Él no va a cambiar. Él nos habla a través de ¿qué? De lo que está escrito. Lo único que cambia no es lo que está escrito, lo único que cambia es la revelación de esos misterios. Así es que hoy vamos a entrar, vamos a entrar al tema hoy en Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 18 al 23, para ir entendiendo el proceso de ir conforme a la historia, de ir conforme a lo que está escrito. Muy bien, Romanos en el capítulo 1, verso 18 al 23, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Fíjese, vamos a entender bien este verso. Cuando habla del cielo, no se está refiriendo a un lugar físico. Cuando usted mira para arriba, lo que ve son nubes, ahí no hay nada. O sea, no es un lugar físico, sino es una posición, el cielo. Y posteriormente, Dios le pone nombre, los lugares celestiales. Era una posición espiritual, digo una posición espiritual, que no tiene ninguna relación con lo carnal. Vamos a avanzar, vamos a seguir. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir entonces? Las cosas invisibles de Dios, el eterno poder y su deidad, dice que se hacen visibles por medio de las cosas que hechas, por medio de lo que está escrito, por medio del ejemplo que dieron, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Lo que ha cambiado es una doctrina por causa del conocimiento que tiene la amada, que tienen los dioses, del tiempo en el proceso en el que está viviendo. Pero Él sigue siendo el mismo, pero ha mostrado quién es. Pero ha mostrado su poder, pero ha mostrado que es poderoso. Y para que quede escrito. Muy bien, vamos a avanzar. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser santos, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien, vamos a leer nuevamente el 20 porque se me quedó una parte del verso. Dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles dentro de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces fíjese, ¿cuándo es o cuándo fue la creación del mundo? Cuando el Evangelio
está hablando de la creación del mundo. No está hablando de cuando Dios creó los ríos, la tierra, el mar. No, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de su creación. ¿Y cuál es la creación de Dios? Bueno, una mente pensante, hombres pensantes. Por eso dice aquí que desde la creación se hicieron visibles desde la creación del mundo. Y cuando nosotros vemos que dice desde la creación del mundo, tenemos que ir a Adán y Eva, porque fue el hombre el que Dios hizo su creación, fue Adán y Eva. Entonces, ahora Adán salió de esa posición, perdió su posición. ¿Por qué? Porque pecó. Y entonces inmediatamente cambia su mentalidad y se separa de Dios. Y es por eso que aquí dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de ¿qué? De un hombre corruptible. Usted ve hoy la gente tiene como Dios un hombre, a una persona, lo endiosan. No, Dios es uno y Dios es incorruptible, Dios es espíritu. Y si no, dicen que en ese animal está Dios. Bueno, hay lugares en la tierra donde las vacas es un animal donde es sagrado, aves, reptiles, todo eso. ¿Por qué? Porque cambió la mente, porque tenían el cielo en su mente, pero cuando la creación, que fue Adán y Eva, trastornaron a la humanidad con un nuevo pensamiento, ahí es donde se desviaron entonces. Fíjese, note una cosa, hay muchos que piensan que el lugar físico cambió, que Dios sacó al hombre del paraíso porque está escrito, pero hay que ver en la justa dimensión. Dios no sacó al hombre, fue el hombre que salió. ¿De dónde? De la mente de Dios, que se separó de Dios. Ese fue a donde se fue, porque él se siguió quedándose ahí. El lugar no cambió, lo que cambió fue la mente. Al cambiar la mente, cambia todo, y entonces cambiamos la imagen de Dios. Muy bien, vamos a ver. Entonces ese cambio de mente lo llevó a la ignorancia de los hombres. Perdió el diosado, y al perder el diosado comenzó como un hombre a ver las cosas como ¿qué? Como un hombre. Esa no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido que sus escogidos sean dioses, que sepan discernir el bien y el mal, que lo tengan todo clarito. Pero al desviarse la mente, se desvió todo. El conocimiento se convirtió en ignorancia. Vamos a ver Hechos en el capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 16. Hechos en el capítulo 13, verso 16 al 23. Dice: entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios
les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Vaya notando cuántos años estuvieron en el desierto los judíos. Estuvieron 40 años. Y vaya notando que les levantó un rey llamado Saúl, que duró ¿cuánto tiempo? 40 años. Muy bien. Quitado verso 22, le levantó por rey a David, de quien dijo, también testimonio diciendo, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, fíjese, lo que está narrando aquí Hechos es lo que sucedió a través de la historia. Y es para confirmar la voluntad de Dios. Porque todos lo saben. ¿Por qué? Porque quedó escrito. Lo que es bien interesante aquí es ver cuál es el tiempo en que Dios tiene a sus escogidos y los usa. Fíjese, aquí dice que 40 años anduvo con Moisés. ¿En dónde? En el desierto. 40 años le dio el reino a Saúl. 40 años le dio el reino a David. 40 años predicó el reino Jesucristo hombre. O sea, es el tiempo que le agrada a Dios. ¿Y qué pasa cuando termina el tiempo? Pues entonces entran a un lugar espiritual donde aprenden la doctrina del Dios vivo, cada vez en un nivel superior. Muy bien. Note también que Saúl, según dice aquí, que pone a Saúl, pero no era. El que él quería que fuera era David, que anduvo conforme a su corazón. Sin embargo, tuvo a Saúl 40 años ahí. Porque Dios hace como Él quiere, no es como nosotros queremos, sino como Él quiere. Y quedó escrito para que nosotros miremos que Él hace lo que Él quiere. Por ejemplo, Él dice, para esto levantó a Faraón. ¿Y qué? Faraón no era un escogido de Dios. Sin embargo, Él lo escogió para darle una lección al pueblo de Israel. Y los hizo esclavos y no los dejaba salir. Pero Dios lo tenía ahí. Entonces, fíjense en los ejemplos, porque esa es la forma como funciona Dios. Los tiempos, cómo Él maneja los tiempos. 40 años en el reinado, 40 el reinado de David, 40 Jesucristo hombre. Muy bien. Y de David vino, ¿quién? El Salvador. ¿Y quién era el Salvador? Jesucristo, que era Dios mismo. Muy bien, Romanos capítulo 9, verso 4 al 5. Romanos en el capítulo 9, verso 4 al 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, note lo importante aquí, que Jesús de Nazaret era Dios. Lo leyó, ¿verdad? Que es Dios mismo sobre todas las cosas. Entonces, pero venía en carne, quiere decir que Él se metió en un cuerpo humano, en carne. La descendencia venía ¿de dónde? De David. Por eso Jesucristo hombre decía que Él era el vástago, que Él era también de la descendencia ¿de quién?
de David, o sea, del tronco de Yesé, que era el papá de David. ¿Por qué? Porque había una descendencia a la que Dios iba a bendecir y con la que Dios iba a caminar y que iba a mostrar su salvación a través de ellos. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús era Dios. Sin embargo, ¿quién lo conoció? ¿Quién aceptó que Él era Dios? No, el Hijo de Dios, ni eso le aceptaron, porque por eso lo mataron. O sea, ¿por qué nadie lo conoció? Porque no era el tiempo, porque no entendían, porque no tenían conocimiento. Ellos vieron un hombre igual que ellos y dijeron, esto no puede ser Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando miramos lo que se ve, porque no es lo que se ve, sino es lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal. ¿Qué quiere decir que es temporal? Que termina, que se muere. Pero lo que no se ve es eterno. Entonces, esa gente no pudo ver en Jesús de Nazaret a Dios. Él miró un hombre que podía venir de Dios por las cosas que hacía, pero no que Él fuera Dios. Y aquí dice que Él era Dios sobre todas las cosas. De la misma manera les pasó a los gentiles. Viene Dios en un cuerpo de carne, un cuerpo humano, y la gente vio a José Luis y lo vio como ¿qué? Como un cuerpo humano. No, nunca se percató que dentro de Él estaba Dios y era Dios a través de Él predicando el evangelio. Él no, por eso Jesucristo, hombre, dijo, no me miren a mí, oigan lo que yo les digo, porque lo que yo les digo es Dios. Ahora, si me miran a mí, yo los voy a torcer y los voy a confundir. Claro, porque carne y sangre no aprovechan para nada. Es Dios que se encubre en un cuerpo, y ya vamos a ver eso más despacito. Entonces, ese cuerpo físico que se puso Dios es la piedra de tropiezo. Por eso Jesús de Nazaret dijo, yo soy la piedra de tropiezo, la roca que hace caer. Si lo miran, si lo escuchan, es Dios mismo. Igual Jesucristo hombre, si lo miran como humano, es un humano y es piedra de tropiezo. Si lo miran como Dios en Él, entonces miramos a Dios y vivimos de acuerdo a lo que nos enseña. Muy bien, claro que hubo, ya con Jesucristo hombre, hubo muchos dioses que ya reconocimos a Dios en José Luis de Jesús, pero muchos no lo pudieron ver. Muy bien, vamos a ir entonces a Romanos en el capítulo 15 para irle dando forma a esto que estamos viendo. Romanos capítulo 15, verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Oiga, por eso es que nadie podía ver a Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a ser ¿qué? ¿Siervo de qué? De la circuncisión. Quiere decir que el que lo miraba a Él, miraba a un judío. Y entonces evitaba ver lo que estaba dentro del judío, que era Dios mismo. Entonces, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión con un motivo, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles, verso 9, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces fíjese, aquí nosotros podemos ver la manifestación de Dios en dos velos. Diga, dos velos. El velo Jesús de Nazaret. ¿Por qué no se podía ver ese velo? Porque era siervo de la circuncisión. Y él iba a ser un ejemplo para mostrar la verdad y para confirmar las promesas que se le había hecho a los padres. Muy bien. Para que supieran que Dios no miente, pero no había beneficio para ellos en esa manifestación. Ahora,
el velo Jesucristo hombre, que era la segunda venida de Jesucristo. ¿Para quién dice aquí que era? Para los gentiles. Y ellos, el beneficio que tendrían era que serían llevados ¿a dónde? A la transformación. Por eso usted ve que los judíos no pudieron reconocer a Jesús de Nazaret y los gentiles tampoco pudieron reconocer a Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque miraban el cuerpo, miraban la debilidad de la carne. Pero los que reconocimos, tanto judíos que reconocieron el diosado de Jesús de Nazaret, y los gentiles que reconocimos el diosado de José Luis de Jesús, en otra gloria. Hoy estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque fuimos llevados por él ¿a dónde? A la transformación. Pero ¿qué hubiera pasado si nos quedamos en la carne? No estuviéramos aquí, porque muchos se quedaron en la carne y están esperando que venga una carnita, un cuerpecito, y eso terminó. Dios, eso terminó. Nosotros lo alabamos, glorificamos su nombre, le cantamos en aquel tiempo. Ahora, le cantamos al Dios vivo, porque lo otro terminó. La manifestación de Dios en un cuerpo terminó. Muy bien, vamos a avanzar entonces y vamos a ir a primera carta a Timoteo en el capítulo 3. Primera carta a Timoteo en el capítulo 3 y verso 16. Capítulo 3 y verso 16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Indiscutiblemente, ¿qué? Grande es el misterio de la piedad. Claro, Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios no era Jesús de Nazaret, no era Jesucristo hombre, era Dios en una naturaleza. Dios en Jesús de Nazaret era Dios. Dios en José Luis de Jesús era Dios en Jesucristo hombre. Entonces, esto es bien importante lo que estamos hablando hoy. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en una naturaleza humana. Entonces, ¿cómo es esto? El misterio, ¿cuál es? Dios espíritu se mete en un cuerpo no para que lo vean, sino para predicar su doctrina. Él necesitó a un cuerpo para predicar su doctrina, pero no para que lo vieran en el cuerpo. Muy bien. El problema era que Dios estaba escondido en un cuerpo. Por eso, es más, ni lo miraban. ¿Por qué? Porque estaba escondido en ese cuerpo. Ese cuerpo no dejaba ver a Dios. Por eso era que había que entenderlo por lo que oíamos. La fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Claro, la palabra era correcta. El problema es para los que vimos el cuerpo. Eso es lo que pierde a muchos. Muy bien, entonces, todo lo que él miraba, todo el que miraba el cuerpo, tropezaba. Todo lo que miraban el cuerpo tropezaban. Ahí no había ningún valor. Quiere decir que en el cuerpo no había ningún valor. El valor estaba en Dios, que estaba dando testimonio de las cosas hechas, y la función de salvar terminaría cuando Dios dejara ese cuerpo. Entonces, ¿cuándo termina el que está escogido para que Dios manifieste su gloria? Bueno, cuando termine el cuerpo. Cuando termine el cuerpo. Al terminar el cuerpo termina la misión que le había sido dada. Por eso, con la muerte de José Luis de Jesús, termina el plan de salvación para los escogidos y da paso a la manifestación del Dios vivo en la tierra. Es bien facilito eso. Es bien facilito, muy bien. Fíjese, ¿cuándo dejó el cuerpo el Dios vivo?
Reflexionemos un momentito en eso. ¿Cuándo dejó Dios el cuerpo de José Luis de Jesús, de Jesucristo hombre? ¿Cuándo lo dejó? Jesucristo hombre nos dio la respuesta. Usted se acuerda que él dijo: a mí ya no me viene nada. Yo ya no tengo nada más que hablar. La gracia tiene un fin. Entonces, ¿cuándo fue? Dios, ponga su mente a trabajar. ¿Cuándo fue que Dios dejó el cuerpo? Pues fácil. Cuando él ya no tenía nada de qué hablar, era porque Dios ya no estaba en ese cuerpo. Por lo tanto, se despojó de él. Y si usted nota, el cuerpo de José Luis de Jesús se comenzó a deteriorar. Porque antes no se deterioraba. Si antes tenía hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, si tenía muchas cosas en su cuerpo, pero ¿por qué no se deterioraba? Porque al salir el poder de Dios del cuerpo, ¿el cuerpo qué pasó? Se deterioró y se murió. Pero eso, mire, eso es así, Dios lo hace, no somos nosotros. Dios bendecido, mira, yo apelo a tu limpio entendimiento. Aquí el que importa es el Dios vivo. Él es el que importa. Si lo demás termina, era porque tenía un tiempo finito y por lo tanto no era. No que no fuera Dios, no, sí, pero no era el total de la manifestación de Dios porque no se había llegado al fin. Cuando llega, entonces viene el Dios vivo a llevarte a la transformación y a enseñarte todos estos misterios que hoy estás conociendo. Estás aquí Dios. ¿Por qué Jesucristo hombre se deterioró después de su cuerpo? Porque ya su misión había terminado. Lo normal era que descansara, que estuviera tranquilo, que reposara. Y al morir, lógicamente, se sienta en los lugares celestiales. Allá en donde dice el cielo. Ahora, lugares celestiales. Muy bien. Vamos pues. Salmo 82, verso 1 al 2. Salmo 82, verso del 1 al 2. Fíjate, dice, Dios está. Diga, está. Cuando el salmista dijo Dios está, ¿estaba Dios o no? Sí, estaba. Porque es un eterno presente. Jesucristo hombre dijo que era un eterno presente. Entonces dice, Dios está en la reunión ¿de qué? De los dioses. Y en medio de los dioses, ¿qué? Juzga lo que es carne y lo que es espíritu. Entonces, fíjate, Dios siempre estuvo en la reunión de los dioses. El problema era que no le entendíamos. Dios siempre ha estado en la reunión de los dioses. Pero si no le entiendes, ¿qué sabes tú de la reunión de los dioses? Has estado ahí, pero ¿qué es lo que has oído? Pues lo que te dicta, lo que entiendes, lo que te dice tu carne. Pero cuando Dios está en la reunión de los dioses, inmediatamente ¿qué? Juzga. Y al juzgar, entonces tú te ves como Dios, ya no te ves como hombre. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, pero ahora, dime tú si no lo entiendes. ¿Cuántos entienden hoy al Dios vivo? Todos. ¿Por qué? Pues lo entendemos perfectamente, porque ahora hemos dejado de ser hombres para ser ¿qué? Dioses. Por eso Pablo les decía a los corintios, y ustedes si mientras haya envidia, celos, divisiones, andan como hombres y no como lo que deben de andar, como dioses. Hoy nosotros estamos en la reunión de los dioses, le entendemos al Dios vivo y caminamos como ¿qué? Como dioses y juzgamos. 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí solo el juicio es que hay una verdad y una mentira a Dios. Aquí nada que, es que un poquito fermenta la masa, dijo. Aquí no puedes decir, no, mira,
si ponemos un poquito de esto y un poquito de esto, no, aquí no hay, Dios no trabaja de esa manera. Hay una mentira y hay una verdad. O estás en la mentira o estás en la verdad. Claro, si te sirve esa mentira, pues. Pero aquí dice, ¿hasta cuándo juzgaré injustamente? ¿Hasta cuándo? Mira cuánto tiempo llevan los religiosos de estar haciendo sus mismos ritos. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Pero no son solo ellos, todo el que no esté con el Dios vivo está con la carne. Y entonces Dios te está diciendo, ¿hasta cuándo vas a juzgar injustamente? Si ya se fue revelada la verdad. Muy bien. Si somos dioses que nos manifestamos a través de nuestro cuerpo mortal. Ahora está Dios sentado en los lugares celestiales dándonos un conocimiento espiritual para la nueva creación que somos, que se llama dioses juzgando lo que es carne y lo que es espíritu, lo que se ve y lo que no se ve. Vamos a terminar con primera carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 3 al 6. Primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 3 al 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de las muchas verdades que Dios tiene. ¿Y vengan al conocimiento de qué? De la una verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan. No que les llegue la verdad, que vengan al conocimiento, que sepan discernir dónde está la verdad y que busquen esa verdad. ¿Por qué no vienen aquí? Sí oyen, yo estoy seguro que oyen, yo estoy seguro que nos están escuchando. Ahora, ¿por qué no vienen aquí? Porque aquí dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. No que se queden ahí en sus casas y oigan, no, que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tú tienes que juzgar cuál es la verdad hoy. Si tú no sabes juzgar cuál es la verdad, si tú estás esperando que Jesucristo hombre, que José Luis de Jesús aparezca y te venga a transformar tu cuerpo y que venga como era antes, estás fatal. Y ahí no hay verdad. ¿Por qué? Porque eso terminó. Eso era para salvación. Ya estamos salvos, fuimos salvos para siempre. Qué lindo esto, ¿verdad? Así es que yo hago una invitación, pero no como Emilio Gramajo, no, sino como el Dios vivo hablando en medio de su iglesia. Dios está en la reunión de los dioses y Dios te está diciendo, vengan al conocimiento de la verdad. Ustedes dicen que me aman, pero no vienen al conocimiento de la verdad. Era lo que les decía en aquel tiempo. Ustedes dicen que soy Dios, pero están adorando y alabando hombres incorruptibles como dioses, reptiles, animales, todo. Bueno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hablando de Jesucristo, hombre, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quiere decir, ¿por qué no dice de lo cual se va a dar testimonio en base a algo? No, se va a dar testimonio a su debido tiempo. Hoy nosotros estamos dando testimonio que Jesucristo, hombre, nos salvó, murió y nos dio paso
a la transformación, donde estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales y estamos disfrutando de una herencia que Él había preparado para los que le aman. Así es, Dios, ese es el consejo para hoy. Come on here. Ven para acá. Que el Dios vivo está aquí. Aquí está la reunión de los dioses. En otro lado estará la reunión de los hombres. De hombres religiosos que hacen ritos, que tienen su Dios, pero que tienen al Dios vivo, al Dios todopoderoso y eterno, al cual es Dios sobre todas las cosas y que está en todo y en todos. Ven para acá. Así es que Dios es... Hoy estamos dando testimonio que todo lo que está escrito se ha cumplido. Así es de que disfruta la abundancia de la herencia y gózate en tu salvación.